Entonces, jóvenes, vamos a empezar pues la clase del día de hoy que tengo preparada para ustedes. Ojalá que sea yo lo más claro posible para el día de hoy en esta clase. Hoy vamos a empezar un temita nuevo que tiene que ver con algo que a mí me encanta en lo personal. El tema se llama probabilidad. Entonces, espero que todo el mundo ya más o menos tengamos una referencia de qué es la probabilidad, pero es muy sencilla. El temita es muy sencillo, sin embargo, es un poquito extenso, por lo cual voy a dividir la clase, digamos, en dos partes. Hoy vamos a comenzarla, hoy lunes 8, pero si Dios no lo permite, el próximo lunes 15 de febrero la vamos a concluir. Por lo tanto, en estos minutos que vamos a tener de clase, voy a avanzar hasta más o menos cierto punto que creo sería bien llegar hasta ese punto. Y ya la siguiente semana concluiríamos el tema de la probabilidad. Entonces, de esa manera vamos a dividir este tema en dos fechas. Hoy lunes 8 y el próximo lunes, si nada no lo impide, próximo lunes 15 de febrero. Entonces vamos a comenzar. De igual manera los invito a que responsablemente activen su micrófono si hay alguna duda, si hay alguna inquietud y sobre todo si hay participaciones, porque hoy les voy a poner a participar igual que la otra ocasión, a que ustedes me estén comentando algunas inquietudes. Bien, si tienen ahí a la mano una calculadora, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunos cálculos de probabilidad y qué mejor que tengan ahí a lo mejor a la mano una calculadora o mínimo ahí su celular para hacer alguna división sencilla. Bueno, entonces vamos a comenzar. Sabemos que estamos en matemáticas de segundo grado. El tema es probabilidad. Y como subtemas que vamos a ver de la probabilidad es un poquito de teoría, es conocer la escala de la probabilidad, las formas en las que se representa la probabilidad, lo que es un concepto llamado espacio muestral, otro concepto llamado eventos y tipos de eventos, y por último, la regla de la suma y del producto. Al parecer, hoy solamente vamos a ver los primeros tres que están del lado izquierdo y los otros tres subtemitas para complemento el próximo lunes. Entonces, aquí tienen ya lo primero. ¿Qué es la probabilidad? ¿Quién nos puede compartir qué es la probabilidad? Con sus propias palabras, no propiamente lo que a lo mejor viene ahí escrito. ¿En dónde hayan escuchado hablar de la probabilidad? ¿Alguien tiene en mente algo? Con la figura que viene allí, ¿podrían darme algún ejemplo de dónde se aplica la probabilidad? Bueno, creo que hoy están algo temerosos en participar, pero bueno, la probabilidad, jóvenes, vamos a darle aquí lectura. La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia las situaciones o fenómenos llamados fenómenos aleatorios, es decir, todos aquellos en los cuales no se puede predecir su resultado. No podemos predecir qué va a pasar, entonces estas situaciones las estudia la probabilidad. Como por ejemplo, ejemplos donde se aplica la probabilidad es lanzar al viento un dado o una moneda, o predecir el resultado de una rifa, o jugar a las cartas, a la ruleta, etc. Todos estos fenómenos y muchos otros los estudia la probabilidad porque reiteramos que no se puede predecir su resultado. Entonces, lo que hace la probabilidad es darnos un número de qué tan probable es de que ocurra esa situación o de que no ocurra. Y bueno, ahí tenemos ejemplos también en la imagen que jugar a las cartas, a los dados, lanzar al viento monedas, etcétera, pues no podemos predecir qué va a pasar. Lo mismo sucede con una rifa, no sabemos cuál va a ser el número ganador y etcétera. Entonces, por lo tanto, dice aquí, la probabilidad es entonces una medida numérica, un número que refleja la posibilidad de que un evento ocurra o que no ocurra. Entonces,
Eso es lo que es la probabilidad. Nos arroja una medición, un número, y este número determina qué tan probable es de que ocurra, o si el número es pequeño, qué tan improbable es de que no vaya a ocurrir. Bien, ¿está aquí claros? Yo espero que sí. Bien, el número que nos arroja la probabilidad está dentro de una llamada escala de probabilidad. Entonces, volvamos a mencionar esta parte. La probabilidad es una medida, es un número, de la certeza de que ocurra un evento dado, de que ocurra o de que no ocurra. El rango de la probabilidad de ocurrencia de un evento es de 0 a 1, es decir, del 0 al 100%. ¿Qué nos quiere decir con esta información? Que el número que nos va a arrojar la probabilidad debe de estar contenido de 0 hasta un máximo de un valor de 1. No hay valores más grandes. Aquí no vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Ah, pues es 230. No. La probabilidad tiene nomás un acotamiento que va del 0 al 1 si lo representamos en esos números, pero también lo podemos representar con la escala de que va el 0, equivale al 0%, o si es el 1, es de que es el 100%. Así que no podemos decir en probabilidad un número que pase del 100. ¿Qué tan probable es de que caiga tal valor en el dado? No, pues son 180%. Pues eso no puede existir. El máximo es el 100 y lo mínimo es el 0. ¿De acuerdo? Entonces, observen ahí la escala que está. Vuelvo a repetir. Va del 0 hasta un máximo de 1, o representado en porcentaje del 0% hasta un 100%. Obviamente, a la mera mitad estaría el 50%. Si pudiéramos seguir poniendo marquitas aquí en esta zona de la escala, lógico, entendemos que mientras los valores estén más cercanos a esta zona que estoy sombreando, es que es más probable de que ocurran. ¿Por qué? Porque se acercan al 100%. En cambio, zonas de este lado pegados casi al 0, significa que el valor, si se acerca a eso 100% o a ese 0, significa que es prácticamente imposible de que ocurra. Y bueno, entonces tenemos todo este margen de maniobra para conocer el valor de la probabilidad. Entonces, reiteramos, la escala de la probabilidad va de un 0 a un 1, o lo podemos representar en 0% hasta el 100%. Cuando el evento es 100%, significa que eso es seguro de que va a pasar. Pero cuando es un 0, eso significa que es imposible de que ocurra. Entonces, para saber interpretar esos valores, cuando nos digan qué probabilidad tiene esto, no, pues que el 0%, pues significa que eso es imposible de que vaya a ocurrir. Probable de que es 100%, pues eso es que va a ocurrir totalmente seguro. Bien, aquí tengo otro pequeño subtemita. ¿Cómo se representa la probabilidad? Y vean, ¿quién se está dando cuenta de cómo se representa? Pues estamos viendo que se representa en un número que va del 0 al 1, o también vemos que se puede representar en forma de fracción, o que se puede representar en forma de porcentajes. Miren, todas esas representaciones tienen la probabilidad y aquí están marcadas. Los valores de la probabilidad se pueden representar en fracciones, en forma de decimales y en forma de porcentaje. Las tres formas son válidas y son correctas. A menos que un problema nos diga que queremos que se represente en fracción o en un porcentaje o en decimal, entonces ahí el problema lo debemos de responder como nos lo están pidiendo. Pero sin embargo, si en algún problema que en su libro venga o que yo mismo les piden en su futura tarea, si yo no les pregunto, no los obligo a que me digan
de una determinada forma, ustedes, si me la representan en fracción, en decimal o en porcentaje, yo la debo de tomar como correcta su respuesta. Pero sí, les voy a aclarar, les doy un tip. Les doy un tip de cómo convertir de una forma a otra. Y vamos aquí viendo este ejemplo que tengo aquí en amarillo. Dice, ejemplo, que nos caiga el número 5 en el dado. Entonces vamos a pensar, el dado tiene 6 caras. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga el 5 si yo lanzo el dado? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de que me caiga el número 5? Pues el 5 solamente es que una de las caras. ¿De un total de cuántas? De 6. Entonces, esta fracción que les tengo aquí marcada, esta fracción, jóvenes, aquí hasta la selecciono, esta fracción que tengo aquí marcada de un sexto, esa es la representación de la probabilidad en fracción. Un sexto. Entonces, ahora, ¿cómo convierto? Si me lo piden en fracción, ya está. Pero si me lo piden en decimal, pues es lógico. Todo el mundo ya sabemos que un sexto representa hacer una división de 1 entre 6. Yo aquí ya lo hice y resulta que es 0.1666. Es simplemente haber hecho la división de la fracción para convertirlo al decimal. Y ahora, ¿cómo lo paso a porcentaje? ¿Quién me dice cómo? ¿Cómo están viendo que yo pasé esta cifra decimal a porcentaje? ¿Qué fue lo que hice? ¿Se qué, perdón? ¿Se dividió? No, al contrario. Recorrió el punto. Se multiplicó recorriendo el punto, Valentina. Ajá, como lo vas a decir. ¿Cuántos lugares? 2. 2, correcto. Observen que aquí tengo esta cantidad, jóvenes. Aquí tengo 0.1666 y para convertirlo de decimal a porcentaje hay que multiplicar por 100, pero al multiplicar por 100 sabemos que simplemente es recorrer el decimal 2 lugares, entonces el punto decimal, si estaba ubicado aquí, lo recorro 2 posiciones y ahora queda ubicado de esta forma, por lo tanto, la cantidad se convierte a ser 16.66 y ya nomás le agrego el por ciento. De esa manera se convierte la probabilidad de fracción a decimal y de decimal a porcentaje. ¿Pero de cuál siempre se parte? De la fracción. Nunca podemos empezar dando un valor de probabilidad expresado directamente en porcentaje. Ustedes me van a decir, ¿cómo no, profe? Si yo lanzo una moneda, seguro estoy que es el 100%, y que quiera o que caiga águila, seguro estoy que es el 50%. Sí, no te voy a discutir. Sin embargo, previamente mentalmente hiciste que era una fracción, que era un medio en fracción, y un medio en fracción es 0.50, y luego porcentaje 50%. Entonces, aunque ese valor ya lo tenemos bien conocido por todos, que lanzar una moneda al viento y que caiga un determinado valor es el 50%, realmente estamos, reitero, pasando primero por tener la fracción, luego esa fracción, como el valor es bien conocido, pues pasó a ser decimal y luego mentalmente o sin querer, porque ya lo tenemos tan conocidote, lo convertimos a porcentaje de manera mental. Pero partimos de la fracción. Entonces, mi mayor consejo de este tema, dentro de los tips, es siempre pongan primero su fracción y luego ya de allí se convierte a decimal o a porcentaje. ¿Quedamos claros? Bien, voy a continuar aquí con la siguiente. ¿Qué es un evento o suceso y qué es el espacio muestral? Se llama evento o suceso a los posibles resultados que dependen del azar. En cambio, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados en un experimento aleatorio.
y se representa con las letras EM de espacio muestral. Vamos a ver este ejemplo para clarificar qué es un evento o suceso y qué es, por otro lado, el espacio muestral. Vamos aquí a dar lectura a esta pequeña imagen y vamos a clarificar. Vamos a decir que tenemos el experimento, entre comillas, de lanzar un dado. Todo el mundo conocemos los dados, están numerados del 1 al 6. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de ese dado? Pues de que caiga el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o caiga el 6. Entonces, todos esos son un evento en particular. Esto es lo que es un evento, que puede pasar cualquiera de ellos. Caer un 1, un 2, un 3, etc. Esos son los llamados eventos o sucesos. Pero entonces, ¿a qué se le llama espacio muestral? A toda la combinación posible. El espacio muestral abarca que todas las opciones posibles son todos esos números del 1 al 6. Entonces, aquí ya lo tenemos aquí explicado, la diferencia entre un evento suceso y qué es un espacio muestral. Un evento posible es que la ocurrencia de algún número en específico. Ya mencionamos que caiga un 2, un 4, un 6, etc. Pero el espacio muestral es todas las combinaciones que pueden suceder. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia entre uno y otro. Ahora, profe, ¿cómo se calcula la probabilidad? ¿Cómo se calcula? Lo más interesante es resolver un problema de probabilidad. Y es súper, súper sencillo. Y aquí les tengo de manera general una especie de fórmula que dice, para calcular la probabilidad de cualquier situación, jóvenes, basta con representar en forma de fracción, y ahí nos vuelve a mencionar que lo primero en lo que tenemos que plasmarlo es la fracción. Debemos de plasmar en esa fracción, sabemos que en una fracción tenemos el numerador y el denominador, entonces en esa fracción, ¿qué vamos a poner en la parte de arriba? Vamos a poner el número de casos favorables. Y abajo en la fracción vamos a colocar el número de resultados posibles. Entonces, ¿qué estamos colocando aquí? Estamos colocando, dicho con otras palabras, arriba de la fracción, el evento o suceso que queremos que pase. Y abajo, la cantidad de posibles resultados. Posibles. Vamos aquí a ver un ejemplo para clarificar la fórmula. Dice, por ejemplo, vamos a ver este. En el caso de un volado, el evento que caiga águila tiene la siguiente probabilidad. Aquí está expresada. La probabilidad de que caiga águila va a ser igual. Es lo mismo que tenemos aquí en la fórmula. La probabilidad de que caiga águila es igual. Ahora ya nomás voy a poner lo que va en la fracción. ¿Cuál es el número de casos favorables? Es decir, los que quiero que pasen. Si quiero que caiga águila, ¿cuántos posibles resultados hay? De que caiga la águila nomás es uno. Nomás es una opción de que caiga águila. Entonces, ese sería el número de casos favorables. El número de resultados de esa citación en particular. Pues de que caiga águila, reiteramos, es nomás una. ¿Y se va a dividir entre quién? Entre el número de resultados posibles. Pero si lanzo una moneda, las opciones, todas las posibles que puede haber, son dos. Puede caer águila o puede caer sol. Entonces, la fracción es un medio. Entonces, la probabilidad de que caiga águila es un medio. Luego, si me lo piden en decimal, pues un medio sabemos que es 0.5 o 0.50. Es lo mismo. Y luego, si me lo piden en porcentaje, pues recorro el decimal 2 lugares a la derecha y me da 50%. Entonces, ahí está. Vean que la formulita que acabamos de escribir aquí arriba ya se aplicó con un ejercicio en concreto. Número de casos favorables, pues que caiga águila es 1. Dividido entre el número de resultados posibles, pues serían 2. Y ya, de ahí parto, ya nomás hago la división, luego multiplico por 100 y ya tengo las 3 formas de representar la probabilidad. Y todas ellas, ya sea en fracción, ya sea en decimal o ya sea en porcentaje, todas están correctas. Todas están correctas.
Vamos con otro ejemplo para volver a clarificar la fórmula que está arriba. Segundo ejemplo dice, en el caso de lanzar un dado, el evento que caiga un número mayor al 4 tiene la siguiente probabilidad. ¿Cuáles son los números mayores al 4 dentro de un dado? 5 y 6. Correcto. Ahí no nos está diciendo que sea mayor o igual al 4. Nos está diciendo claramente mayor al 4. Entonces, no está considerándose al 4, como lo dijo su compañera. Entonces, un número mayor al 4 es el que caiga el 5 o que caiga el número 6. Por lo tanto, para expresar su probabilidad sería la probabilidad de que caiga un número mayor al 4 es igual. Y ahora ya viene por colocar la fracción. ¿Qué debo de colocar arriba? El número de situaciones o casos favorables. ¿Cuáles son los favorables? Pues el que caiga el 5 o el que caiga el 6. ¿Cuántas opciones fueron? 2. Son 2 situaciones favorables de lo que estamos redactando de que caiga un número mayor al 4. Y se va a dividir entre el número de resultados posibles. ¿Y cuántos posibles resultados hay? Si lanzo ese dado, lógico que hay 6, las caras del 1 al 6. Entonces ya tengo ahí expresada mi fracción. 2 sextos. La probabilidad de que caiga un número mayor a 4 en el dado es 2 sextos. Y si yo la pidiera en fracción, esta sería correcta. Pero igual, sabemos que 2 sextos se puede también representar como 1/3 porque le puedo sacar mitad. Aunque aquí yo ya no lo expresé en las fracciones, pero también si me pusieran 1/3, es una fracción equivalente y es la misma. Pero bueno, ya sean 2 sextos o 1/3, ambas equivalen a decimal a 0.3333 y puros 333. Y bueno, ya simplemente para el porcentaje recorro el decimal 2 lugares, pues 33.33%. Y ahí tengo otro segundo ejemplo ya resuelto, explicado y que reiteramos. Primero en fracción, decimal y finalmente en porcentaje. Vamos con un último ejemplo que ya lo tengo contestado. Vamos a dar lectura. En el caso de ganar el avión presidencial, recuerden que hace tiempo estaba de moda que el avión presidencial iba a rifar el presidente de la República. Entonces, en el caso del avión presidencial, el evento que gana el profe Ulises tiene la siguiente probabilidad. Yo aquí tengo mi boletito del avión presidencial, yo sí compré uno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo hubiera ganado el avión presidencial? Casos favorables, pues si nomás compré un boleto, pues nomás tengo una opción. Pero ¿cuántos boletos se emitieron? 6 millones de boletos. Entonces, mi super probabilidad era 1 entre 6 millones. Bien cerquita, ¿sabes? Pero ahí está, jóvenes, otra forma de clarificar una situación de un problema de probabilidad. Mi probabilidad era de un caso, porque tengo un boleto, entre 6 millones. Si hago la división de 1 entre 6 millones para pasarlo al equivalente a decimales, tengo una probabilidad en decimal expresada con 0 punto y ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 punto y 6 ceros y luego ya el número 16. Pero aquí está en decimal. Ahora, si la convierto a porcentaje, le debo de recorrer el decimal 2 lugares, por lo tanto, ya solamente me quedarían 4 ceros después del punto. 1, 2, 3, 4 y luego el 16%. Entonces, la probabilidad de que yo ganara con un solo boleto entre esos 6 millones era del 0.00016%. Imagínense. ¿Qué se imaginen? Esto. Mi probabilidad estaba casi pegadita al 0%. Es decir, era prácticamente imposible que yo ganara. ¿Por qué? Porque está pegadito el valor. No es un cero rotundo. Prácticamente está ahí dándole un besito al 0.
Y ya habíamos dicho que mientras los valores se acerquen más a esta zona, significa que son más imposibles de que ocurran. Más imposibles. En cambio, el que el águila, al lanzar una moneda, cayera águila, nos arrojó 50% a la mera mitad. De que cayera un número mayor a 4 en el dado, que fuera el 5 o el 6, estaba como en un 33%, estaba como en esta zona ubicada, en esta zona más o menos. Entonces, no es tan imposible, pero está en una tercera parte prácticamente de la probabilidad de que ocurra. Pero sí, de ganar el avión, prácticamente está aquí pegadito al 0%, imposible de que el profe gane. Pero bueno, ahí está, jóvenes, cómo se aplica la pequeña formulita para el cálculo de la probabilidad. Entonces, resumiendo en estos minutos que llevamos, la probabilidad se encarga de ¿qué? De estudiar situaciones en las cuales no se puede predecir el resultado. Jugar cartas, jugar los dados, a la ruleta, al lanzamiento de las monedas, a una rifa, ganarse la lotería, etcétera. Todas esas situaciones las estudia la probabilidad. La probabilidad es un número y ese número está comprendido del 0 al 1 o puesto en decimales del 0 al 1 también, pero con decimales, el medio 0.5, 0.8, etcétera, o en porcentaje del 0 al 100%. Mientras más sea el número más grande, tendiendo a esta zona del 1 o del 100%, es que es más probable de que ocurra. Pero por el contrario, si los valores se acercan a ser 0 o 0%, es prácticamente imposible de que sucedan. Y tenemos toda esta zona de margen para conocer qué tan probable es o de que ocurra o de que no. Y ya también mencionamos que la probabilidad se puede representar en fracción y después de fracción lo convertimos a decimal haciendo la división y después recorriendo el punto se representa en porcentaje. Entonces, esas tres formas se representa la probabilidad. Y pues bueno, ya también mencionamos que un evento es una situación particular, un evento o suceso. Y en cambio el espacio muestral es el conjunto de todas las combinaciones posibles que puede haber. Y la formulita para calcular la probabilidad. Arriba debe de ir el número de casos favorables y dividido entre el total de resultados posibles que puede haber. Y pues bueno, ya aplicamos allí para esos ejemplos, la formulita. A ver, ya como práctica, antes de irnos, ya nomás voy a ponerles un ejemplito o dos. Vamos con este ejercicio. Les leo. Se hace girar una ruleta como la que se muestra. Ahí está la ruleta. Y al detenerse la flecha quedará sobre alguno de los sectores triangulares. Aquí no está dibujada la flecha, pero imaginen que está dando vueltas y hay una flecha ahí que está señalando. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que al detenerse la ruleta, la flecha quede sobre un sector azul? ¿Quién me dice? 3. Simplemente díganmelo en fracción, no hay problema, para más rápido. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en la zona azul? 3/6. 3/6. 3/6, correcto, porque hay tres opciones de ¿cuántas? De 6. Ajá, y luego eso en decimal sabemos que es 0.5, porque es exactamente la mitad, entonces equivale a ¿qué porcentaje? 50%. Correcto, correctísimo, ahí está. Bien, ahí está la primera. Que se detenga en un sector negro. En un sector negro. En una zona negra. ¿Cuántas opciones hay de que caigan en negro? Pues no hay ninguna. 0. ¿De cuántas opciones? De 6. Entonces todo eso hace que esto sea 0. ¿Igual a cuánto? Pues a 0%. Esto es imposible. ¿Por qué? Pues si no hay zonas negras, ¿cómo va a caer en una negra? A ver, explíquense eso. Jóvenes. En fin, ya borré esa parte. Entonces, lógico que negro, 0. De que caiga en un sector verde.
2 entre 6. 2 entre 6. Ajá, y ya para no perder tiempo en hacer las fracciones, etcétera, pues serían 2 sextos. Y etcétera. Bien, jóvenes. Que caiga en un sector azul, en un verde o en un anaranjado. Que caiga en un azul, en un verde o en una naranja. ¿Cuántas opciones hay de que caiga en azul? 3. ¿Cuántas hay de que caiga en el verde? 2. 2. ¿Y cuántas hay que caiga en el naranja? 1. Una. Entonces, si sumo, porque me dice que caiga en uno azul, en un verde o en un naranja, ¿cuántas opciones tengo? 6. Ajá. ¿6 de cuántas? De 6. De 6. Entonces, si divido 6 entre 6, ¿me va a dar a qué? 1. Y luego si lo multiplico por 100%, ¿qué me va a dar? 100%. Ajá. Entonces es lógico, como está aquí en la fracción, es lógico que si yo giro la ruleta, que aquí está la flechita señalando y alguien le da vueltas, pues es lógico que va a caer en uno de esos. Pues eso es 100% seguro que va a caer. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan y por eso negros, pues no hay, pues 0 opciones de 6 posibles, pues nunca va a caer, eso va a ser imposible. Así que sí supieron. A ver, otro ejemplito sencillo. Se lanza un dado, jóvenes. Números del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caiga el número 3? Dígamelo simplemente en fracción. 1/6. Correcto, 1/6, una de 6. Que caiga un número mayor que 4. 2. 2 entre 6. 2 sextos, correcto. Que caiga un número impar. El número impar es el 1, el 3 y el 5. 3/6. 3 sextos, correcto. De que caiga el número 8. 0. Pues 0, pues no más llega hasta el 6. Pues 0, correcto. Bien, aquí tengo un link para pasarnos a resolver unos ejercicios que están en internet. Están muy bonitos, pero cada vez de que le aprieto al link, siempre me aparecen unos nuevos. Pero bueno, si alguno lo quiere checar, se puede meter a esa página con todo gusto. Pero igual ya me copié algunos de allí y los bajé y los tengo aquí pegados. Por ejemplo, este dice, tomas aleatoriamente una canica de una bolsa que contiene 8 canicas azules. Ay, no era. 8 canicas azules, 5 canicas verdes y 8 rojas. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad o cuánto vale la probabilidad de tomar una canica azul o roja? ¿Cuál sería la probabilidad expresada en fracción de que nos caiga una azul o una roja? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuántas azules hay? 8. 8. ¿Cuántas rojas? 8. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome una canica y me salga azul o roja? Pues las debo de sumar, ¿no? 8 y 8. 16. 16. Ajá, entonces tendría una probabilidad de ¿cuánto? De 16. Dividido entre ¿cuántas es el total que hay dentro? 21. Correcto, hay 21. Y bueno, ya lo tengo en fracción. Ya después si divido, saco el decimal y después si recorro el decimal, lo obtengo en porcentaje. Pero ahorita veamos que la probabilidad serían de 16/21. Bien. A ver, un piloncito. Jake llamará por teléfono una persona de sus contactos de manera aleatoria. Tiene 30 contactos en total. 16 de esos contactos son personas que conoció en la escuela. ¿Cuánto vale la probabilidad de llamar a una persona de esa escuela? ¿Qué me dicen, jóvenes? Hay 30 contactos
16 de ellos son de su escuela. ¿Cuál es la probabilidad de que al azar él llame a uno de su escuela? ¿Cuántos son los casos favorables? 16. ¿Y el total de ellos? 30. Entonces, ¿cuál es la fracción? 13 y 30. 16 dividido entre quién? Entre los contactos en total. Exacto, 16 treintavos. Y bueno, ya de ahí convierto a decimal, convierto en fracción, etcétera. Entonces, jóvenes, está muy sencilla el tema de probabilidad. Y aquí tengo otros ejemplos, este en azul, este que está abajo, y tendría otros aquí en esta otra página, pero ya nos queda 1:50 y no quiero abusar de su tiempo, porque ya tienen con el maestro Luis. Entonces, hoy no va a haber tarea porque todavía no hemos concluido el tema. Hoy no va a haber tarea por esa situación. Sin embargo, quiero que ustedes complementen lo que hoy vimos, completar esos ejercicios que ya les pasé. ¿De acuerdo? Responderlos y ya nomás la 100 semanas doy las respuestas y listo. Y lo que hoy proyectamos de las diapositivas se las voy a mandar al grupo y quiero que toda esa información la vacíen a su libreta. No es una tarea para mandarme evidencia y entregar, no, pero es parte de que tiene que estar eso escrito en su libreta, todo lo que hoy proyecté, y qué mejor que de una vez traigan las respuestas que allí, de esos que nos hicieron falta. ¿Les parece bien? Y el próximo lunes terminamos el tema y ahora sí, el próximo lunes ya les dejaré la tarea número 7 correspondiente. ¿Queda claro? Sí, maestro. Sí. Muy bien, entonces por lo pronto voy a dejar aquí la transmisión, la clase, les agradezco mucho y solamente los alumnos que mencioné que se iban a conectar posteriormente conmigo, se van a volver a conectar 2-3 minutitos, ahorita inmediatamente al cancelar esta videoclase. Bueno, entonces para todos me despido y se conectan solamente los que acordamos. Cuídense, saludos, hasta luego.